Vamos a invitar al economista que ya está en estos momentos con nosotros. ¿Sí? Ya está. Entonces, presentamos al economista Carlos Mendoza Chiang, analista en riesgos cibernéticos. Está con nosotros. Adelante, por favor, con su tema identificación de riesgos cibernéticos en la próxima campaña presidencial que va a ser en nuestro país el 2021. Y también nos va a contar sobre la experiencia de las elecciones presidenciales 2016 en Estados Unidos. Adelante, por favor. It started like any other morning. It's just another day at the office. I didn't see anything out of the ordinary. Anything else? It was a pretty typical job. I bought 10,000 credentials on the dark web. One of them was an executive. Jackpot. I need access to all my data, whether I'm at the airport or on site with a client. The cloud is how I do my job. I go where the money is. And these days, that means the cloud. I know my network and endpoints inside and out, but the cloud is different. I had no idea. I had no idea that anything was happening. First, I grabbed the data. Customer accounts, personnel records, IP. There's always a market for that kind of information. But the cloud was only the first step. From there, I spread to their endpoints, their network. Say hello to your new admin. He moved on to desktops, our laptops, our servers, even mobile phones. By the time we realized what had happened, it was too late. Genetics has been rattled this week. Sensitive talking tons of sensitive Accounts have been compromised, causing investor panic. causing an investor panic. Bitcoin was a breach due As to Biden's cloud. stock prices continue to fall. Years of clientless contacts research. Who knows what else they got? I do this for the money. I'm in and I'm out, and I don't look back. We're a cloud-first company. Our security needs to go where our users are. A few organizations get cloud security, but most don't. So for now, my business is good. Imagínense chequear sus cuentas del banco y de repente su dinero desapareció. O una semana y media a las elecciones presidenciales se da a conocer una campaña de desprestigio a través de las redes sociales, teniendo un impacto negativo en el resultado. Y para ponerlo más complicado, que todas tus computadoras queden bloqueadas, pidiendo una recompensa de aproximadamente $10,000. De lo contrario, perderías todos tus datos. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Proceso de adaptación con todo este proceso virtual y el problema de la conectividad. Sin embargo, estoy convencido de que la información que se va a proveer el día de hoy va a ser muy importante. Quiero empezar agradeciendo a Compime Internacional por la iniciativa de este evento y a Profit Global Group por permitirme estar acá. Hablar de riesgos cibernéticos en campañas electorales es hablar de dos componentes, al cual yo he definido
el componente agente, que está conformado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el segundo componente al que he denominado el componente objetivo, el cual está representado por los partidos políticos y su candidato. Mi análisis estará enfocado en el componente candidato, y eso se debe básicamente a la evidencia encontrada en los últimos procesos electorales, pero también a las constantes amenazas por parte de los hackers activistas, dirigidas no solamente al gobierno peruano, sino también a los candidatos presidenciales. Quiero empezar hablando de la experiencia americana. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo pudo presenciar la famosa Guerra Fría. Aunque ya pasaron 31 años de la caída del muro, ha quedado demostrado que solo bastaría atacar con la estructura informática de un país para derrotarlo. Por eso, me parece importante mencionar un ensayo encontrado en El arte de la guerra, porque descansa en dos principios fundamentales: el engaño y el sometimiento del enemigo sin luchar. Dicho eso, quiero enfocarme en una acusación legal del año 2018 en contra de un grupo militar de inteligencia del gobierno ruso que tuvo como finalidad interferir las elecciones presidenciales del 2016. Curiosamente, la principal vulnerabilidad no vino de los componentes tecnológicos de defensa, sino del que es considerado el día de hoy como el punto más débil de toda organización: el usuario. 8 meses antes de las elecciones presidenciales americanas, este grupo de inteligencia militar ruso había recopilado aproximadamente 50.000 correos electrónicos del jefe de campaña de la candidata demócrata, así como también se había tomado el control total de los servidores y todos los componentes electrónicos que permitían hacer más efectivo la campaña. Es conocido que en Estados Unidos las elecciones presidenciales lo definen dos partidos: los demócratas y los republicanos. La evidencia encontrada de técnicas, tácticas y procedimientos de ataque cibernético por este grupo tenían como finalidad un solo objetivo: perjudicar a los demócratas y beneficiar al Partido Republicano. Hay una cosa importante: las redes sociales, tales como Facebook, fueron utilizadas para lanzar una campaña de desprestigio contra dicha candidata. Pero lo más importante, el impacto fue negativo, faltando 2 semanas del día de las elecciones. Pero hay un dato curioso a considerar: es que no solamente su asesor de campaña fue hackeado, sino que también todos los colaboradores estratégicos del Partido Demócrata. Pero aún algo mucho más aterrador: los familiares y voluntarios de la candidata demócrata. Cuando me refería al usuario como el punto más débil de toda la infraestructura informática, me refería básicamente a las vulnerabilidades psicológicas que un adversario podría encontrar en plataformas tales como Facebook. Lo curioso, que bastó solo con hacer un clic para que a través de ese correo electrónico
un programa malicioso llamado X agente pudiera sobrepasar todo mecanismo de defensa. Pero aún, algo mucho más interesante, mantenerse oculto por mucho tiempo. Y es que la inocencia cometida por este asesor se debió básicamente a un principio muy claro: el desconocimiento de los riesgos cibernéticos en campañas electorales. Hay una cosa que quiero resaltar. Lo irónico de esta experiencia es que ese programa malicioso se puede encontrar con la misma característica en el mercado negro, por un par de Bitcoin. Para terminar esta experiencia americana, quiero mencionar una frase atribuida a Napoleón: aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. ¿Y por qué lo quiero decir? Antes de hablar de la realidad peruana, quiero enfocarme en el concepto de riesgos cibernéticos. Y para eso voy a considerar 4 componentes. El primero es el componente amenaza. Básicamente estamos hablando de los cibercriminales. Y en este caso particular de las elecciones peruanas, los hackers activistas. Pero por otro lado, tenemos el vector utilizado por los hackers activistas para hacer daño. El segundo componente es el componente vulnerabilidad. Y como lo mencioné al inicio de esta presentación, no solamente estamos hablando de la vulnerabilidad tecnológica, sino la más importante el día de hoy, la psicológica. El tercer componente, la probabilidad de un ataque. Y para eso quiero mencionar un dato muy importante de la compañía en seguridad informática llamada Fortinet. Aproximadamente entre enero y junio del 2020, el Perú fue blanco de 613 millones de ataques cibernéticos. Estamos a lo que se conoce como la pandemia acelerada en ataques cibernéticos. Y el último componente es el componente impacto, que va desde el robo financiero hasta lo que hoy se considera como un principio fundamental: la violación de la privacidad. Como analistas, nuestro trabajo es hacer una valoración cuantitativa y cualitativa para determinar el nivel de riesgo y en base a eso elaborar controles de seguridad. Hay una verdad irrefutable: la amenaza no se puede controlar. Y esto se debe básicamente a la velocidad en que cambian los vectores de ataque. Sin embargo, si nos enfocamos en el segundo componente, que es la vulnerabilidad, se podría reducir el nivel de riesgo. Y para eso, el gobierno americano, a través del Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad, ofrecen guías y estándares que pueden ser aplicadas en cualquier parte del mundo, como los famosos estándares nacionales de tecnología 834. Ahora quiero enfocarme en la campaña electoral peruana. Según la OMPE, estamos hablando aproximadamente de 24 candidatos. Lo que yo considero son 24 objetivos desde el punto de vista de la seguridad informática. Considero que debe haber un respeto
a la privacidad al margen de la inclinación política que uno debe tener. Y para eso un llamado no solamente al gobierno central, sino también al mundo académico, que conjuntamente con el sector de comunicación deberían difundir la importancia de este problema. El reto es cambiar de una cultura de reacción por el de la prevención, pero basados en técnicas de inteligencia. No solamente estoy hablando de actualizaciones en sistemas operativos o los famosos parches de aplicaciones, sino estoy hablando básicamente de un concepto utilizado en los países del primer mundo: el diseño e implementación de equipos de inteligencia basados en el análisis del modelo de amenazas. Para los que son militares o para los que no son militares, hay un concepto muy claro que es el de la cadena del asesinato, usada mucho en los campos de batalla para poder anticiparse al enemigo. El reto es llevar esas técnicas al campo del ciberespacio. ¿Y cuál es el objetivo? Identificar actividades anormales. Por ejemplo, ¿alguien me podría garantizar en estos momentos que sus computadoras o teléfonos inteligentes no están comprometidos? ¿Alguien me podría asegurar que yo, desde mi lugar, en estos momentos, no podría estar analizando este tráfico de comunicación? Podría estar identificando sus vulnerabilidades y de esa manera mandar un ataque para poder tomar control no solamente de tu dispositivo, sino el de toda tu familia. Hay una cosa que quiero comentar y basado en una experiencia en estos 2 días que he estado en el Perú visitando algunos lugares de Lima. Me di el tiempo de poder caminar en 3 partidos políticos o locales de los partidos políticos de Lima, y la sorpresa que me di es que muchos de sus puntos de contacto que provee Internet, computadoras y teléfonos tenían un sinnúmero de vulnerabilidades, lo que técnicamente podría significar una puerta de entrada no solamente a su equipo tecnológico de la información, sino a sus voluntarios. Lo mismo que pasó en el año 2016 en la experiencia americana. La pregunta es, ¿cómo utilizar esa experiencia? ¿Cómo utilizar la realidad en la que nos encontramos en estos momentos para que, a través de estos modelos de ataques cibernéticos, podamos identificar al enemigo o al adversario? Cuando hablo de adversario, estoy hablando básicamente de una agrupación que ya le declaró la guerra no solamente al gobierno peruano, sino también a los candidatos. Pudimos ver las últimas 2 semanas ataques a los servidores o lo que se conoce como websites del gobierno peruano, quedando fuera de servicio por 2 o 3 horas. Y una de las cosas curiosas es que se jactaron de lo débil que es la infraestructura, pero a la vez mandan una amenaza. Mi punto de vista, basado en lo que he venido monitoreando en los últimos meses a través de la información que se provee en las redes sociales, es que hay una falta de cultura cibernética, que lo único que hace es proveer de información que permite a los hackers activistas crear el producto atractivo para que solamente con un clic se pueda tener acceso a toda la información y dispositivos, incluso un smart reloj. Quiero terminar este conversatorio
diciendo algo. Es hora de hacer las cosas diferentes. Estoy convencido que sí se puede hacer, pero una vez más hago un llamado al gobierno, a la comunidad académica y a los medios de comunicación para poder generar una cultura de prevención. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta.